lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué tal, amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a la señal de www.smradio.com y a través de Facebook Live. Les damos la más cordial bienvenida a esta transmisión de Factor Desconocido. Le doy también el gran saludo a mi compañero Rafael Álvarez. ¿Cómo estás, Rafael? Pues muy bien, muchas gracias a todos y todas por su tiempo, paciencia y atención de estarnos viendo y escuchando acá por la señal de SM Radio a través de internet. Desde la comodidad de los lugares en donde se encuentren. El día de hoy tenemos unos temas que consideramos muy interesantes, nada más que como sí son amplios, pues habrá que darle la mayor velocidad posible, Arturo. Efectivamente, temas muy, pues, que han llamado la atención a través del tiempo. Y bueno, vamos a hablar acerca de las civilizaciones perdidas. En este caso, bueno, pues vamos a hablar un poquito de la Atlántida, de Lemuria, de Agartha, de Hiperbórea. Ahí estamos viendo algunas imágenes de estos aparentes continentes o civilizaciones perdidas. También vamos a tener una entrevista muy interesante con nuestro buen amigo Salvador Mora. Vamos a tener un enlace y bueno, nos va a platicar de, pues bueno, un acontecimiento que tuvo lugar hace ya varios años en el Cerro del Quinceo, allá en Morelia, Michoacán. Él tuvo la oportunidad de investigar este caso y bueno, pues aparentemente fue la caída precisamente de un objeto volador no identificado, ¿no? Muchos dicen que es un meteorito, otros dicen que, bueno, fue una especie como de líquido que cayó y que, bueno, ahí vemos en las imágenes que nos envió nuestro buen amigo Salvador Mora, que este líquido, pues la flora que está ahí en el Cerro del Quinceo, pues la tiñó de color plateado. Eso a mí me llamó muchísima la atención. Él hizo un sobrevuelo en esta zona, también junto con la Universidad Autónoma de Morelia, Michoacán, hicieron varios análisis del terreno, de las rocas, de la flora que se encontró en aquel entonces, y bueno, eso nos lo va a presentar nuestro buen amigo Salvador Mora más adelante. ¿Qué te parece, Rafael, amigos? Si vamos a un corte y regresamos aquí a Factor Desconocido y entramos de lleno completamente a la información del misterio. Haga clic en el botón para descargar y comenzar. Queremos que llegues a tiempo, por eso estamos repavimentando y dando mantenimiento a decenas de calles. Sincronizamos los semáforos y agilizamos la vialidad. Brindamos transporte escolar a miles de niños y jóvenes. Todo esto para que vayas y vengas más rápido y más cómodo. Porque Querétaro lo hacemos todos. Municipio de Querétaro. Ven a conocer Cibatá y descubre por qué somos la primera comunidad planeada. Pregunta por nuestra privada turquesa con lotes residenciales desde 174 metros cuadrados. Vive en el mejor lugar. Vive en Cibatá. Cibatá.com. Hola, mi nombre es Rox Romero y estaré contigo en
en SM Fit para darte consejos de una vida saludable, en donde encontrarás rutinas, consejos y tips de nutrición, outfit para cada estilo de cuerpo, además de invitados especiales. Todos los miércoles a las 12 del día, por SM Radio, contenido inteligente. Respetable público, lucharán a 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. En esta esquina, Claudio y Manny. Y en esta otra, el invencible Ursus y usted, el público apasionado de la lucha libre. Las mejores llaves, los golpes más espectaculares, rudos contra técnicos. Apasionate de la verdadera lucha libre profesional. Tao, lucha sin límite de tiempo. Con Claudio Angulo, Manny y Ursus. Todos los miércoles de 7 a 8 de la noche, ahora por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio, alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @SMRadioMX. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Regresamos aquí a Factor Desconocido y como ya les había platicado, pues bueno, vamos a iniciar con esto de las civilizaciones perdidas, mi querido Rafael. ¿Con qué te gustaría iniciar? ¿Con qué civilización te gustaría iniciar? Pues con la que muchos investigadores comentan, el consenso es de que es de lo más antiguo que se puede documentar, que es Hiperbórea. Todo esto de Hiperbórea surgió o resurgió a raíz de que durante el nazismo, prácticamente desde comienzos de la década de los 30 del siglo pasado y hasta ya entrados los 40, evidentemente con la Segunda Guerra Mundial, pues el régimen nazi revivió muchos de los mitos arios y de los mitos paganos que durante muchos siglos anduvieron dando vueltas en Europa, que no eran específicamente de lo que los nazis identificaban como raza aria, sino que correspondían también a las mitologías, pues desde la fundación de muchos países o de muchos territorios o de muchas naciones y pueblos, y que se remontan a veces a miles de años atrás en el tiempo. Entonces los nazis como que dieron una muy grande difusión a varios ritos y mitos paganos. Exacto. Y algunos de ellos relacionados con Hiperbórea. Hiperbórea no es otra cosa más que unas tierras septentrionales que aparentemente, de acuerdo a como les digo, a muchas investigaciones que se han hecho, se encontraban en lo que ahora viene a ser el Círculo Polar Ártico, zonas ya muy al norte, muy septentrionales. Hay algunos investigadores que nos dicen que esto de Hiperbórea se remonta a lo que podrían ser 100,000 años antes de nuestra era. Ahora, ¿en qué se basa todo esto? Fundamentalmente en algo que recogieron los griegos, en donde ellos lo que decían, de hecho Hiperbórea significa más allá del norte, y los griegos no decían en algunos de los escritos que han perdurado hasta nuestras épocas, documentaban este tipo de mitos que nos hablaban de estas tierras ubicadas en lo que ahora conocemos como el Polo Norte. Solo que, como sabemos, la Tierra ha tenido diferentes cambios de eje a lo largo de su historia, es decir, ha cambiado el clima, ha cambiado el magnetismo, ha cambiado radicalmente la forma de la distribución de los continentes, y
Hiperbórea no vendría a ser un continente helado, sino más bien un continente lleno de vegetación, de exuberante vegetación, que está ubicado hacia el norte, no necesariamente el norte magnético, sino el norte geográfico, y esto se combina con muchas de las mitologías paganas, de los orígenes de las razas arias, y que después fueron como retomados, como ya dije, por los nazis. De hecho, para complementar esto, mi querido Rafael, hay que recordar que los nazis iniciaron una investigación precisamente en el Polo Norte. Incluso se dice que pues ellos establecieron una base militar precisamente para poder localizar entradas a esta pues mítica ciudad o civilización. Ellos definitivamente pues de alguna manera distorsionaron tal vez estos ritos, estas costumbres de este continente o de esta civilización perdida, y que bueno, todos los conocemos a través de la historia, y que se implementaron y son muy características en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estos desfiles que nos hacen recordar el Imperio Romano, estas figuras también pues o grecas, símbolos que utilizaban también las diferentes pues secciones de los nazis, la SS, que eran dos rayos, ¿no? Las runas. Entonces se dice también que en diferentes partes de Berlín, en Alemania, se lograron encontrar pues salones con figuras y con estatuas precisamente de esta corriente ideológica de los hiperbóreos, en donde también el Tercer Reich o Hitler, junto con sus demás seguidores, los más cercanos a él, como Goebbels y otros, ahí hacían diferentes ritos paganos. Esto no quiere decir que la raza hiperbórea pues sea de alguna manera negativa a lo que conocemos. La parte negativa es lo que precisamente pues pusieron los nazis, o la distorsión que hubo por parte de ellos en referente a pues la exterminación de las demás personas que, según los nazis, no pertenecían a la raza aria, ¿no? Sí, claro, y bueno, si nos remontamos, por ejemplo, a textos muy antiguos, es que si analizamos las evidencias que hay de textos muy antiguos, ya sea en piedra o en algún otro tipo de elemento que se han conservado hasta nuestra época. Por ejemplo, los textos védicos, que son de allá de la India, ya hablaban de un país supremo conocido como Paradesha, también llamado el corazón del mundo, que luego los caldeos lo hicieron llamar Pardes, y ya en el mundo occidental se llamó paraíso, de ahí viene la palabra paraíso. También hay algunos textos hablan acerca de un nombre muy particular que se llama Tula o Tule, y aquí este mito de Tula o Tule como capital de Hiperbórea lo podemos encontrar desde lo que es actualmente Rusia hasta América Central. Por ejemplo, Tula, que es la ciudad de los toltecas, algunos dicen que precisamente algunos investigadores le pusieron así Tula como en remembranza de estos mitos antiguos. Ve tú a saber si esto es cierto o no. Lo que es un hecho es de que el nombre de Thule, que también lo adquirió el nazismo o lo retomó el nazismo, la sociedad Thule, que era una sociedad secreta. Y que, perdón que te interrumpa, fue la que auspició al partido nazi para que, principalmente económicamente, para que pudiera de alguna manera hacerse de allegados. Y de ahí, pues bueno, viene toda esa corriente ideológica que bien nos comentas, ¿no? Sí, claro. Y aquí lo curioso es de que, bueno, más allá de los mitos recogidos en tradiciones orales, escritas o demás, pues nos podrían preguntar los amigos y amigas que nos ven y escuchan, bueno, ¿hay alguna evidencia física de Hiperbórea? Como les digo, algunos investigadores han llegado a decir que esto se podría remontar a más de 100,000 años antes de nuestra era. Bueno, aquí
lo que yo sugiero es que nos documentemos. Hay muchos libros, no nada más en internet, sino también en bibliotecas, en librerías y demás, que nos hablan acerca de hiperbórea. Si bien hasta el momento no se ha encontrado, al menos por parte de investigadores que se especializan en este tipo de temas, alguna evidencia física de alguna ruina o de alguna construcción que esté ubicada alrededor del círculo polar ártico, eso no significa necesariamente que no haya otras evidencias en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, esto ya nos lleva más un poco a otro tipo de civilizaciones también muy antiguas. Por ejemplo, está el famoso continente perdido de Lemuria, que algunos confunden con Mu. Hay unos investigadores que dicen que ahí ya entramos a esta civilización. Sí, un poco, ¿no?, más reciente, que algunos lo sitúan por ahí de los... no hay un consenso. Hay algunos que dicen que esto podría ser a raíz de la caída de Hiperbórea por algún tipo de desastre, ya sea natural o artificialmente creado. Ya luego, un poco más acá en el tiempo, vendrían ya los mitos y bueno, las investigaciones que nos hablan de Lemuria. Aunque aquí hay dos vertientes. Hay una corriente de investigadores que dicen que sí pudo haber existido un continente que algunos le llaman Mu, que estuvo en lo que ahora le llamamos Pacífico, sí, que ocupó una extensión gigantesca, porque estamos hablando de algo que unía lo que ahora conocemos como Sudáfrica con Madagascar, Sri Lanka, la India, las Maldivas, el Océano Índico, hasta Australia y Nueva Zelanda. O sea, era algo gigantesco, y que solo una partecita de eso, que estaba como que un poquito más pegada hacia el Índico, es lo que se llama Lemuria, o lo que se llegó a llamar Lemuria. Entonces, aquí incluso se han encontrado mapas recogidos ya por algunos cartógrafos, incluso de la Edad Media para acá, que nos hablan o que nos muestran este tipo de terreno que estaba en lo que ahora se ocupa el Pacífico. Ahora, ¿qué antigüedad pudo haber tenido? Pues es que ahí hay mucha polémica, porque ahí, si bien sucede lo que no nos pasa con Hiperbórea. Con Hiperbórea es difícil hallar algo porque estaría muy al norte, y para poder ir al Ártico, pues aparte de tener grandes recursos económicos como para financiar una expedición hasta allá, pues también no cualquiera lo dejan ni ir al Ártico ni a la Antártica. Recuerden cuando hemos hablado, por ejemplo, sobre todo del Polo Sur, que bueno, nos venden la idea de que las grandes superpotencias o algunos países tienen bases supuestamente científicas, pero eso no es cierto, son bases militares. Entonces, aparentemente tú puedes decir, bueno, ¿de quién es el territorio de la zona ártica y de la Antártida? Pues supuestamente es internacional, como aguas internacionales, pero no es tan así, porque si tú vas y tienes el dinero suficiente, te trepas a un barco y luego te bajas, es muy probable que si no avisaste a alguna de estas bases militares tengas un problema grave, porque se puede interpretar como que estás ahí explotando uranio o algo así, ¿no? Sí, no, de hecho, ya ves que existe también la polémica o el misterio del lago Vostok, donde precisamente por ahí hay una base rusa. Así es. Y dentro de este lago pues se han encontrado y se han observado objetos voladores no identificados. Se dice que también es una entrada a una de estas ciudades. En fin, hay polémica en este aspecto, ¿no? De este lago. Sí, porque bueno, recordemos de que podemos hablar de un lago que está muy adentro, muy hacia abajo de superficie. Sí, en efecto ha habido avistamientos en superficie. Ahora, ¿qué tan abajo se puede descender y quién tiene los recursos para poder hacer investigaciones debajo de superficie? Pues evidentemente los países con mayores recursos, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, China, Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera. Obviamente, pues todos los demás países pues estamos sujetos o supeditados a lo que nos quieran dar a conocer. Ahora, fíjate, perdón que te interrumpa, Rafael, pero siempre hay como un detonante, ¿no? Para poder tener
el nombre, por ejemplo, de Lemuria presente, ¿no? Me llama la atención que en el siglo XVIII fue cuando pues un científico, un geólogo inglés, Philip Scarlett, fue quien de alguna manera empezó a ponerlo a poner en el mapa el continente perdido de Lemuria, ¿no? Cuando, pues bueno, hemos visto, por ejemplo, la Atlántida tiene mucho más tiempo, desde Platón se ha indicado que existe también este continente perdido, y también ahora lo que comentas, ¿no? De los hiperbóreos, que también acá en México tiene alguna denominación por algunos científicos, ¿no? De Tula. Siempre indican como una civilización primigenia, ¿no? Mi pregunta sería, aparte de todas estas civilizaciones, ¿habrá una civilización que haya compartido conocimiento con estas continentes perdidos? ¿Entre ellos hubo algún intercambio? ¿Por qué la diferencia a lo mejor de localizaciones de los diferentes autores o difusores de estas civilizaciones perdidas, ¿no? Sí, pues yo quiero invitar a los amigos y amigas que nos ven y escuchan. Hay varios videos hay miles de videos prácticamente que podemos ver, sobre todo en plataformas como YouTube, que hablan acerca de estos temas. En particular, hay un canal que últimamente ha dado mucha investigación al respecto, que ha dado a conocer investigaciones de gente que se ha metido a fondo a este tipo de temas. Es el canal de Los Hijos del Sol, de Diego Muñoz. Diego es un chico de allá de la zona de Cataluña, que es un investigador de esos que ya hay pocos, porque Diego no nada más se va a las fuentes que se pueden encontrar en internet. Diego se va, por ejemplo, a libros, se va a las bibliotecas, se va a las librerías, se va a libros que ya ni se pueden encontrar incluso comercialmente hablando, o sea que ya son de coleccionistas y demás. Y entonces allí Diego Muñoz nos habla de varias investigaciones relacionadas con Atlántida, con Lemuria y con Hiperbórea. Algo interesante que para completar el comentario de Lemuria es que, bueno, de Lemuria sí es posible encontrar vestigios, sobre todo en el mar, desde, por ejemplo, las famosas pirámides sumergidas de Yonaguni allá en Japón, que bueno, pues ahí simplemente hay que ir unos cuantos metros abajo del mar para darte cuenta de que hay pirámides, de que hay restos de una civilización por completo desconocida. Cierto. O por ejemplo, si te vas acá para América del Sur, o lo que ahora llamamos América del Sur, pues está, por ejemplo, lo que es Isla de Pascua, ¿no? Que ahí pues está no solo el enigma de los moais, ¿no? Que son estas estatuas que no nada más son cabezas, sino que les escarbas y también tienen como el cuerpo ahí enterrado, y el enigma de lo que representan, sino también alrededor de Isla de Pascua y en muchas otras lugares del Pacífico hay evidencias de civilizaciones que se hundieron en el mar, que evidentemente estaban en superficie hace veto a saber cuántos miles de años o cientos de miles de años o decenas de miles de años, y que están sumergidas ahora en el mar. Entonces, estos evidencias se repiten por doquier. Ahora, si nos trasladamos al Atlántico, pues está el mito de la Atlántida, o el llamado mito Atlante, que en realidad pues igual y no es tan mítico. Descabellado, ¿no? Exacto, porque nuevamente, si te vas, por ejemplo, a ciertas zonas de Bermudas, o un poco más acá para Puerto Rico, o incluso ya para las costas mexicanas, sobre todo ya la parte de la península de Yucatán y un poco más allá, ya hacia agua internacional, también se encuentran vestigios de construcciones que están pues prácticamente allí en el fondo marino. Fíjate, ahora que mencionas la península de Yucatán, he tenido la oportunidad de estar varias veces en Yucatán, en Cancún, en toda la península, y he visitado los llamados cenotes, donde bueno, pues se hacían aparentes sacrificios de doncellas por parte de los sacerdotes mayas, y que bueno, pues iban ellas ajuareadas por grandes cantidades de oro, ¿no?
Ahora he estado observando y también he observado cuando he estado allá de varios documentales y de lo que nos cuentan los diferentes lugareños, de que pues los arqueólogos han encontrado en cuevas de cenotes copal u ofrendas que solamente pudieron haber llegado cuando no había agua en ese tipo de cenotes. Es decir, la gente o los mayas podían entrar a pie y dejar este tipo de ofrendas. Posteriormente, no sé, tal vez algún movimiento telúrico, alguna situación que permitió que ingresara agua, pues se inundó, y ahora quienes los están encontrando este tipo de vestigios, pues son buzos para poderlos mostrar ya en la actualidad. Mi pregunta también es, ¿no? Estas grandes bóvedas que existen en diferentes partes de la península de Yucatán, pues en algún momento no tuvieron agua y son bóvedas verdaderamente grandes. Esto pudiera indicar que sí, efectivamente existen oquedades que en aquel entonces hubieran permitido que se pues asentara algún tipo de civilización y que por alguna situación, alguna terremoto, alguna, como bien lo dice la leyenda o historia de la Atlántida, algún maremoto grande, pues pudo haber inundado este tipo de construcciones, este tipo de civilizaciones. Entonces sí existen elementos que pudieran indicar que en las zonas donde en este momento existen grandes lagos, grandes extensiones de océano, hace miles de años, a lo mejor eran zonas perfectamente habitables, ¿no? Claro, y también así como hay evidencia de civilizaciones sumergidas debajo de los mares, tanto del lado de lo que ahora llamamos Atlántico como del Pacífico, también hay la otra evidencia opuesta. Por ejemplo, en Egipto es evidente que las pirámides, y la Gran Pirámide y las otras dos que están allá al lado, y la Esfinge, estuvieron sumergidas. Incluso hay evidencia en donde tú te puedes encontrar piedras muy antiguas, en donde tú ves que prácticamente están talladas no por erosión eólica, o sea, del viento, sino es erosión del agua. Y es en pleno desierto. Piedras que están a flor de superficie, que están ahí junto a la Gran Pirámide o que están junto a la Esfinge. Entonces quiere decir que esas edificaciones son tan antiguas que en algún momento, en otra era de la Tierra, estuvieron sumergidas bajo el agua. O sea que quiere decir que son tan antiguas que estuvieron sumergidas bajo el agua y evidentemente se construyeron antes de que estuvieran sumergidas. Entonces eso nos habla de que son tan antiguas que francamente no pudieron haber sido construidas por los egipcios. Nada más que desafortunadamente, como el gobierno egipcio, digamos que es un asunto incluso de seguridad nacional, el hecho de seguir atrayendo turismo, con la idea, vendiendo la idea de que los egipcios son los que construyeron todo esto, cuando evidentemente no es así. Hay investigaciones que han demostrado que las pirámides y que por ejemplo, todo lo que es Abidos, el Osirión y demás templos son muy, pero muy antiguos. Hay incluso investigadores que los llegan a datar de 100,000 años antes de nuestra era. En la actualidad hay varios documentales en YouTube. Hace un momento estábamos platicando de Iván Martínez, que ha hecho varios documentales y varios recorridos en diferentes partes del mundo, y más recientemente se acaba de ir a Escocia. Me parece, y desde mi muy personal punto de vista, una fuente de información muy, muy interesante. Les voy a decir por qué. Porque como bien lo comentas, hay zonas que bueno, pues en la actualidad se pueden visitar y que están bajo tierra y que datan de hace muchísimos años. Acaba de estar en Capadocia, me parece. Acaba de estar también en Egipto. Y bueno, él nos va llevando a través de su canal de YouTube en diferentes partes donde existen incluso
ciudades que, pues, caray, son 3, 4 pisos, pero hacia abajo, ¿no? Claro, y por ejemplo, hablando de Egipto específicamente, es muy interesante porque te das cuenta de que la historia que nos están contando, que nos han contado como de 1 siglo y medio o cuando mucho 2 siglos para acá, es, si no totalmente falsa, la mayor parte es falsa, porque si de lo poquito que se ha dado a conocer a través de distintos medios se cae la teoría oficial o las teorías oficiales de la historia de la humanidad, pues imagínense qué sucedería si se diera a conocer todo lo que seguramente está oculto en los grandes museos, en bibliotecas privadas, por los gobiernos del mundo, que no dan a conocer. Entonces, por ejemplo, en Egipto es de llamar la atención, y no nada más por la investigación de Iván Martínez o de Diego Muñoz, de los canales que ya dijimos, sino de muchas otras personas que no te dejan, por ejemplo, está nada más como que los cuadros en donde está la zona arqueológica y solo hasta ahí puedes entrar. Incluso si sobornas al guía para que te deje pasar un poquito más, solo te deja unos minutitos estar cierto tiempo ahí y ya te sacan, pero es prácticamente imposible que quieras hacer una investigación ya de cierto tiempo que sea más allá de unos cuantos minutos para meterte a los templos, para meterte a los túneles que hay, porque por ejemplo en todo lo que es la meseta donde está la Gran Pirámide y demás edificaciones, es una meseta hueca. Sí, definitivamente. Y eso todo el mundo lo sabe, nada más de que una cosa es que lo sepas y otra cosa es que te dejen investigarlo. Aunque tenga los medios y los recursos, es prácticamente imposible porque el gobierno egipcio no te deja explorar. Un gobierno muy hermético, ¿no? Claro. Y definitivamente estos temas son muy apasionantes. De verdad los invitamos a que busquen información acerca de estos continentes. No solamente hay los que los mencionamos en este momento, sino hay otros muchísimos más que, bueno, sí valdría la pena que usted esté informado y que consulte estas fuentes de información. Y de verdad, visita el canal de Iván Martínez porque realmente nos lleva a lugares muy interesantes. Rafael, vamos a un corte. ¿Qué te parece si antes mandamos saludos? Un saludo a Sol, un saludo a Mayra, a Miriam también que nos está viendo, a Edson Piña, Isaías Rosado Vargas, un saludo, ahí puso su paloma, a Elo Álvarez, y me sorprende gratamente, fíjense nada más, que también nos está viendo y escuchando el doctor Jonathan Reed. Oh, muy bien. Entonces, un saludo al doctor Jonathan Reed. Ojalá un día podamos platicar con él. Le voy a ser bien honesto, yo he sido un crítico muy puntual acerca del caso del doctor Jonathan Reed y el brazalete que se teletransporta. Entonces, digo, ese es mi muy particular punto de vista y creo que se vale. Que bueno, pues no, como que a mí me brincan muchas cosas acerca del doctor Jonathan Reed. Sí, pero ahora que lo mencionas, Arturo, es importante mencionarlo. Nosotros estamos totalmente de mente abierta y con absoluto respeto. Aquí quien guste venir a comentarnos de sus investigaciones o que bueno, nos conceda alguna entrevista, alguna conversación, pues creo que estamos totalmente abiertos, ¿no, Arturo? Porque yo creo que es como, por ejemplo, cuando hablábamos de la tierra hueca o de otras teorías, es que hay que estar abierto a escuchar. Así como también nosotros pues esperamos que nos escuchen y algo bien importante, que no nos crean absolutamente nada de lo que venimos a decir aquí, como hemos dicho en tantas ocasiones, porque esto no es una creencia, no es una filosofía, ni una religión, ni una secta, ni demás, no es de creer, es de investigar y de conocer, ¿no Así crees? es. También un saludo a Michelle y un saludo a Abril, que también nos está viendo. Reimer Alemán también nos está viendo a través de la señal de SM Radio. ¿Qué te parece si vamos a un corte y continuamos aquí en Factor Desconocido? Regresamos con la entrevista vía telefónica con el arquitecto Salvador Mora, director del grupo La Esfera Azul. Continuamos aquí en Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático.
Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Ven a conocer Cibatá y descubre por qué somos la primera comunidad planeada. Pregunta por nuestra privada turquesa con lotes residenciales desde 174 metros cuadrados. Vive en el mejor lugar. Vive en Cibatá. Cibatá.com. ¿Qué sucede cuando tres periodistas se reúnen? ¿Dialogan? ¿Discuten? ¿Critican? Bueno, todo esto y más con el sabor de los profesionales que viven la información, teniendo siempre algo que contar. Fernando Paniagua, Guillermo González Hudson y Paco Hernández te esperan todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde en Círculos, la revista informativa de SM Radio. ¡Te esperamos! Crónicas de la verdad, crónicas de la verdad. Periodismo de investigación, crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @smradiomx. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Ven a conocer Cibatá y descubre por qué somos la primera comunidad planeada. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Continuamos aquí en Factor Desconocido y bueno, como ya les habíamos platicado, tenemos un enlace vía telefónica con el director del grupo La Esfera Azul allá en Morelia, Michoacán, y él ha sido colaborador precisamente de Discovery Channel, de Science Channel y de diferentes pues televisoras internacionales en donde se ha abordado el tema, los temas de misterio. Salvador, bienvenido a Factor Desconocido. Salvador. Sí, mi estimado Arturín, te escucho. Sí, bienvenido a Factor Desconocido. Gracias Artur, como siempre, es un gran gusto estar con todos ustedes desde Morelia, Michoacán, México. Un saludo para ti, para Rafa en el programa de Factor Desconocido. Y ante todo, pues agradecerte siempre tus palabras y pues también compartir con ustedes que nuestro grupo, nuestra agrupación de La Esfera Azul, el 12 de junio pasado cumplimos ya 20 años de creación, de existencia, y qué mejor que estar compartiendo esto contigo y con todos ustedes. Oye, pues enhorabuena por este festejo de estos 20 años de tu agrupación allá en Morelia, Michoacán. Si hoy no alcanzamos a abordar bien el tema del Cerro del Quinceo, te invito a que nos acompañes el próximo programa y sí profundizar en este tema. Pero brevemente, mi querido Salvador, explícanos los datos puntuales de lo que aconteció allá en el Cerro del Quinceo. Gracias, Artur. Sí, mira, pues fue específicamente en octubre del año 2007, ya hace prácticamente 12 años, y siendo alrededor de las 7 de la tarde-noche, se me avisa a mí que estaba observándose un extraño bólido que estaba en franca caída sobre el Cerro del Quinceo. Afortunadamente, tenía en ese momento una cámara de video, pude salir a corroborar esto visualmente al cielo. Lo veo, lo observo, pude videograbarlo aproximadamente 1 minuto. Posteriormente me empiezo a comunicar con medios de comunicación locales,
gente de protección civil. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que muchas personas que viven o vivían a las faldas del Cerro del Quinceo empiezan a reportar extraños temblores de tierra y fumaroles incluso de tierra y varias situaciones relacionadas. Un periódico de circulación estatal de nombre La Voz de Michoacán, platico con ellos, me piden una copia del video. Al siguiente día se publica en 4 columnas en el área de seguridad del mismo periódico esto que estoy comentando. Esto pues me intriga. Voy al aeropuerto internacional de la ciudad de Morelia, hablo con las personas de ahí y sí me comentan que hubo un extraño tráfico aéreo que se pudo identificarse en los radares, y es que me doy a la tarea de sobrevolar el área en una avioneta con alrededor de media hora con varios compañeros, y cuando sobrevolamos esta área pues observamos en uno de los puntos más altos del Cerro del Quinceo árboles arrancados desde la raíz, vegetación dañada, por decirlo así, con una extraña coloración gris plateada que reflejaba la luz del sol. Posteriormente es que vamos al lugar, pero por tierra, y pudimos recopilar vegetales tanto dañados como no dañados. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que los hicimos que se pudieran analizar en el instituto, en el posgrado de biotecnología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y donde después de alrededor de un mes de estudio, primeramente en este posgrado, se llegó a la conclusión de que eran pues partículas metálicas que se habían incrustado en las plantas, por eso le daban esta coloración. Después se da un segundo análisis en el área de metalurgia de la misma universidad y se dice pues que sí, literalmente algo le cayó del cielo. Pues Salvador, perdón que te interrumpa, nos come en este momento el tiempo. De hecho estamos viendo en pantalla tu intervención en el programa de TV Azteca Nacional Al Extremo. Ahí podemos ver algunas imágenes de más o menos de lo que tú nos estás describiendo. ¿Qué te parece si para el próximo programa, mi querido Salvador, te comprometo a que, pues bueno, profundicemos desde el inicio del programa de Factores Conocidos, pues este acontecimiento, ya que reúne varios elementos muy interesantes, como ya bien nos lo comentas, se involucró la Universidad de allá de Morelia, hubo análisis metalúrgicos, diferentes corporaciones policíacas. Entonces, ¿qué te parece si en el próximo programa lo abordamos ya a profundidad? Me parece excelente, mi estimado Arthur, y como siempre un gran gusto estar contigo, con tu auditorio, con Rafa, y les mando un gran abrazo. Cuenten conmigo. Muchas gracias, mi querido Salvador, y no me cuelgues porque terminado el programa vamos a platicar. Bueno, Rafael, un último comentario ya para despedirnos. Bueno, sí, pues a reserva de poder comentar más a profundidad con Salvador este caso tan interesante que, como bien dices, pues sí reúne varios elementos de lo que pues debe de ser una investigación seria, profunda de lo que es un fenómeno de esta naturaleza. Pues a mí sí me gustaría que, pues comprometer, digo, ya que estamos comprometiendo a Salvador, pues que no nada más nos platicara acerca de este evento que le tocó investigar, sino también de cuáles son los casos que él ha logrado identificar más allá de a lo largo de estos años de Esfera Azul, de esta agrupación que él encabeza, que él fundó, que pudieran identificarse como pues los más importantes o los que más le hayan llamado la atención o los que hayan podido pues corroborar así como que con un mayor grado de profundidad. Ojalá así que también se pueda, ¿no? Así es, Rafael, pues bueno, tenemos que despedir el programa. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias al teleauditorio que nos ha estado acompañando a lo largo de esta hora a través de Factores Conocidos. Lo invitamos a que se quede en la transmisión de www.smradio.com. Yo soy Arturo León y nos vemos el próximo martes en punto de las 7 de la noche aquí en Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.